Buenas noches, Saojin. ¿Cómo está Guillermo? Buenas noches. Me alegro mucho. Me alegro mucho. ¿Cómo está el clima por allá? Acá ha empezado un calor muy fuerte. En un ratito comenzamos. Bienvenidos. Namo Buddha Mida. Bienvenidos. Matías, Huijao, Liliana, Chiang. ¿Cómo está? Namo Myoho Renge Kyo. Bienvenidos. Hoy vamos a continuar con Canto al Corazón de la Confianza, nuestro, nuestro verso número 24, que así es como aparece. Es ilustrado, es muy lindo este libro. Muy bien, yo también estoy contento de que nos encontremos de nuevo. Una alegría. Es primera vez, primera transmisión de nuestro diálogo, nuestros comentarios desde Kaimonji. Y está todo en orden. Muy bien. Entonces los saludo formalmente. Namo Buddha Mida, Namo Buddha Mida, Namo Buddha Mida. Bienvenidos. Vamos entonces a leer el verso 24 de Canto al Corazón de la Confianza, donde todo nos impulsa hacia la no dualidad, hacia el ver la unicidad de todas las cosas, el carácter de no dos que tienen todos los fenómenos. Y el verso número 24 dice así: cuando la mente unificada no construye nada, los 10.000 fenómenos son sin error. Cuando la mente unificada no construye nada, los 10.000 fenómenos son sin error. Cuando percibimos las cosas como son, sin hacer ninguna construcción mental sobre eso, no hay lugar para el error. Los 10.000 fenómenos, o sea, todos los fenómenos son sin error. Y explica el maestro Dokuyo Villalba, que es el traductor directo desde el chino al español de Canto al Corazón de la Confianza, esta obra del tercer patriarca Zen en la China. Dice: si los conceptos de correcto o erróneo son construcciones de la mente dualista, cuando ésta cesa su actividad y reconoce la unidad fundamental, unificándose así con ella misma
y con la totalidad de los fenómenos, estos son percibidos en su perfecta plenitud, más allá de las nociones de correcto o erróneo. Fíjense, cuando nos damos cuenta de que los conceptos de correcto y erróneo son conceptos, son construcciones de la mente dualista, y cesamos la actividad de esa mente dualista, o sea, dejamos en concreto de pensar sobre los pensamientos y reconocemos la unidad fundamental, la mente se unifica con ella misma y con todos los fenómenos. Y estos son percibidos en su perfecta plenitud, a pleno, por lo que son. No hay ni correcto ni erróneo en esa percepción. Y continúa, la vía, los 10.000 fenómenos, es originalmente perfecta. Su perfección radica en el hecho de que no puede ser aprehendida a través de los conceptos de perfección o imperfección. Es perfecta porque no puede ser aprendida a través de los conceptos de perfección o imperfección. Es perfecta porque no es afectada ni por la perfección ni por la imperfección. Cuando la mente se ha unificado con su naturaleza no dual, percibe la naturaleza no dual de los 10.000 fenómenos. Percibe que su no dualidad es la no dualidad de los 10.000 fenómenos. Percibe que la naturaleza de los 10.000 fenómenos es su propia naturaleza. Así es como la mente se unifica consigo misma y con los 10.000 fenómenos. El famoso y muchas veces comentado en distintos ámbitos, ¿no? Esa unicidad, ser uno con todos. Ya no hay separación, no hay construcción de la mente que separe. Todo es percibido en su unicidad fundamental. Y por eso solemos decir, o se suele decir, mejor dicho, cuando hay alguna película o algún abordaje al budismo, sobre todo al budismo zen, a nivel ficción o una cosa así, se hace mención a ese unirse con el universo, ser todo, ser uno, ¿no? Y de ahí salió ese famoso chiste del Dalai Lama, cuando va a pedir un sándwich, no vamos a decir hamburguesa, pero bueno, puede ser una hamburguesa vegetariana. Cuando le pregunta el mesero cómo lo va a querer, y él dijo, uno con todo. Ese chiste tiene que ver con esto de la unicidad y con la no percepción, con la no diferenciación, la no construcción de la mente. Siempre decimos, hay que ir más allá del pensamiento. No pensar es imposible, pero no pensar sobre los pensamientos que surgen es posible. Y esa es la práctica que nosotros propugnamos cuando decimos pensar sin pensar. Para ese pensar sin pensar, para ese observar de la mente sin construcciones, o sea, ese cesar de la mente ordinaria,
es que nosotros hacemos nuestro entrenamiento en meditación, en atención plena, observando y dentro de lo posible, porque hay ocasiones que hace falta ejercitar el, el juicio crítico, evaluar, etcétera. Pero cuando nosotros tenemos la posibilidad de poner en práctica esto de meditar en el presente, en las acciones que vamos realizando, eh, es muy importante esta atención plena sin pensar, dejando ir los pensamientos, simplemente percibiendo las cosas como son. En ese percibir, de a poco, vamos llegando a través de nuestra mente ordinaria a la mente, a la gran mente, ¿no? A la gran conciencia, o como se le quiera llamar. No hay otra forma de llegar a eso si no es a través de la mente ordinaria, pero haciendo que esa mente ordinaria cese. ¿De qué manera? Aprendiendo a observar sin juzgar. Observar, ni siquiera pensar en que estamos observando, porque eso ya es un pensamiento sobre lo que estamos haciendo. Es la acción de observación que se lleva a cabo sin que nosotros hagamos un esfuerzo, ni busquemos nada en ese momento. No hay una búsqueda, por eso se dice sin meta y sin provecho. Es en japonés shikantasa, o sea, solo sentarse, es no hacer nada. Definitivamente no hacer nada. Simplemente lo que surge en la mente, verlo, pero no quedarse pensando sobre eso. Dejar ir, estar atento a ese presente que se hace continuo, y al hacerse continuo se hace eterno. Esa es la eternidad. Porque en el momento que pensamos en ese presente que se produce, cuando lo pensamos ya nos quedamos en el pasado, ya ese momento ya pasó, estamos pensando sobre algo que ya pasó, ¿no? Entonces esto que es tan difícil de explicar es lo que nosotros practicamos, ¿no? Buscamos, sin buscar, que la mente ordinaria cese, se unifique ella misma, y en ese unificarse se unifique con los 10.000 fenómenos, o sea, con todos los fenómenos. Y cuando eso va saliendo, empezamos a tener pequeños chispazos de comprensión, sin palabras, de lo que es ese ver, la verdadera sabiduría, que es la sabiduría de ver las cosas como son. Vemos las cosas como son sin que haya una construcción mental poniéndole etiquetas a las cosas. Cuando decimos fenómenos nos referimos, se dice también todos los dharmas, todos los fenómenos físicos, mentales, espirituales, todo lo que tiene una ocurrencia. Esos son los fenómenos. Nosotros somos fenómenos. La lluvia, una planta, un acontecer, todo lo que es perceptible es fenómeno. Hay fenómenos perceptibles físicamente y otros que los percibimos mentalmente. No entiendo la pregunta, Matías. ¿Qué tema toma fenómenos del budismo? No entiendo la pregunta.
Si me puedes aclarar. Bienvenida Ana Victoria, si pasas y te quedas. Ya estamos terminando. El punto no son los fenómenos en sí, sino nuestra actitud hacia los fenómenos. Ah. La explicación de los fenómenos. Bueno, los fenómenos son todos manifestaciones dármicas, ¿no? Y acaecen y pueden ser perceptibles o no, pero desde la perspectiva de algunas escuelas budistas, entre las cuales nosotros nos alineamos, todos los fenómenos son producto de la mente, es decir, que si no hay mente no hay fenómenos. Y el tema de hoy, para no irnos por las ramas, es la unificación de la mente a través de ir dándonos cuenta de que las cosas son como son y son independientes de nuestros juicios, de las nociones de correcto y erróneo. Y cuando nosotros logramos esa unicidad de la mente, todos los fenómenos, todo lo que ocurre, todo lo que existe, todo lo que puede ser percibido, es la vía, es perfección en el sentido de que no es afectada por los conceptos de correcto o erróneo, correcto o equivocado. Por ahora, nuestro entendimiento se debe limitar a un entendimiento intelectual, pero en la medida que lo seguimos practicando y masticando, empieza a haber un entendimiento intuitivo que va más allá y en algún momento tenemos el conocimiento experimental de la cosa, ¿no? Por ahora estamos hablando del agua y de sus propiedades, y lo que queremos llegar es a que podamos beber esa agua y experimentar nosotros ese sabor. A veces la metodología Zen, la metodología Chan, ¿no? Apuntar a experimentar la realidad por nosotros mismos en lugar de demasiadas explicaciones. Pero como debemos, el único camino o el único puente que hay a la verdadera realidad, a la verdadera mente, al verdadero yo, es a través de esta ilusión, de esta mente constructora de conceptos y cosas que no son las cosas en sí. Entonces llegamos a la mente extraordinaria a través de la mente ordinaria, y por lo tanto algunas explicaciones debemos dar, pero siempre tratando de tener en cuenta que todas las explicaciones son esos famosos dedos que apuntan a la luna, siendo la luna la verdad y los dedos las palabras que apuntan a la verdad. Entonces, buenas noches Raquel, buenas noches Carlos Augusto Fretes, Basi Osuna también pasó por ahí. Muchas gracias por detenerse unos minutos. Estamos hablando de cómo la mente ordinaria puede percibir su unicidad y en ella también percibir la unicidad con todos los fenómenos, con todo lo que existe. El famoso ser uno con el universo, aunque universo en este sentido se queda chico. Se queda chico la palabra universo. El universo puede ser uno de varios universos, o puede ser, digamos, una realidad perceptible por nosotros
físicamente, pero toda la realidad es mucho más amplia que eso. Y entonces nuestra práctica nos lleva a ir entrenándonos para percibir, para tener esa percepción, esa experiencia. Todo eso hacemos y lo podemos ir transfiriendo también a la vida cotidiana, ¿no? Todas esas preocupaciones que por ahí tenemos, que sin dejar de ser importantes para nuestra vida cotidiana, si los miramos a la luz de la realidad fundamental, no dejan de ser ilusiones. Ilusiones en el sentido de que no tienen una existencia concreta. Son todas apreciaciones, son todas visiones que tenemos distintas personas sobre mismas situaciones, y esas percepciones, esas construcciones mentales que le metemos a las circunstancias son lo que hacen que nosotros las veamos y les asignemos un mayor o menor valor. Y eso nos permite darnos cuenta de justamente que no son consistentes, dijera Matías, muy bien, porque si no todos los veríamos de la misma manera, la vemos o la apreciamos de diferente manera. Es más, hay estudios así de física cuántica muestran que la observación altera la realidad. Quiere decir que lo que observamos en realidad es resultado de la propia observación, el propio acto de observar que estamos realizando. Pero no podemos decir que la realidad sea así si no la observamos. Es decir, si no la estuviéramos observando, cabe la posibilidad de que las cosas sean o no sean como parecen que son. Bueno, es un tema muy interesante, pero que hoy la ciencia se va acercando a todas estas percepciones que no científicas, desde un punto de vista así, inclusive renegando de los conceptos y de las etiquetas, ¿no?, que tiene el budismo, sobre todo el Zen, apuntando a decir, no hablemos tanto de esto, porque en realidad lo que decimos sobre las cosas no son las cosas. Lo que decimos sobre ellas no son ellas. Me pregunta Liliana, una persona me hizo una consulta sobre cómo desde el budismo podemos manejar la ira y la ansiedad sin tener que hacerse al budismo. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, budismo también es una etiqueta. Budismo también tiene un marco de creencias. Si nosotros somos muy estrictos desde el punto de vista zen, podemos dejar de lado todos los conceptos. La ira y la ansiedad son resultado de reacciones de nuestra mente ante circunstancias, ante la incompatibilidad en cómo se presentan las cosas y en cómo nosotros quisiéramos que fueran las cosas. Por eso nos enojamos. Si nosotros aceptáramos las cosas como son, no nos deberíamos enojar. Pero ¿por qué nos enojamos? Porque no aceptamos que las cosas sean como son. Entonces nos enojamos con nosotros, nos enojamos con las cosas, o nos enojamos con otras personas. O, dependiendo de las creencias, algunas personas se enojan con Dios, otras se enojan con el diablo. La cuestión es que eso no tiene sentido. Las cosas son como son y no vale la pena enojarse. Es simplemente aceptar las cosas, punto. Leemos mal el mundo y luego decimos que nos engaña. Sí, así es. Así es. El Buda, en las 4 nobles verdades, sin tener que hacerse al budismo, está la explicación básica de todo lo que podemos hacer horas y horas de discurso, ¿no?
La ira y la ansiedad son formas de sufrimiento. El sufrimiento tiene una causa. Esa causa son los apegos, son los errores de percepción que tenemos sobre la realidad. Hay una forma de liberarse de eso que se llama el octuple sendero, y que si no le ponemos la etiqueta budismo, podemos nombrar cada uno de esos pasos: correcto entendimiento, correcta intención, correcta palabra, correcta acción, correcto modo de vida, de cómo nos ganamos la vida, correcto esfuerzo, correcta atención y correcta concentración. Ese es el remedio que da el Buda. Después hay que fijarse un poquito adentro de cada una de esas cosas, pero todo parte de la correcta comprensión, que las cosas funcionan en relación a causas y condiciones. Las cosas no funcionan solas de la nada, nada aparece de la nada, ningún problema surge de la nada, siempre hay causas y condiciones anteriores. Entonces, lo que nosotros podemos hacer para tener buenos efectos en el futuro es realizar las causas y condiciones apropiadas en el presente. La mejor forma de dedicarnos al futuro no es pensando en el futuro, sino enfocándonos en hacer, en realizar, en accionar en un presente bien saludable. Bienvenido, Ariel, muchas gracias, bendiciones también. No sé si te queda más o menos claro, pequeña lámpara poderosa. También tener en cuenta, las palabras tienen que ver, no todas las palabras, no las mismas palabras son útiles para todo el mundo. Entonces uno tiene que hacer un abordaje desde la comprensión del otro, tratando de ejemplificar desde las realidades de los demás, ¿no? Para poder explicar. El Buda era experto en eso. En budismo se le llama medios hábiles. Encontrar las formas hábiles para poder explicar las cosas de una manera que la gente las entienda. Ahora, como dijo el maestro Thich Nhat Hanh, el budismo es una práctica, sobre todo es una práctica, por lo tanto lo puede practicar cualquiera sea la religión o filosofía que cada uno tenga. Cuando hablo del Buda, hablo del Buda histórico, en este caso. En este caso me referí al Buda histórico. O sea, Shakyamuni Buda. Ha habido, según la cosmología budista, incontables Budas anteriores y, de acuerdo a nuestra visión, también posteriores, solo que el Buda Siddhartha Gautama es el Buda de esta era. El próximo Buda se dice que será Maitreya, o sea, el Samasambuddha. Creo que Jesús fue un Buda. Me inclino a ver a Jesús, a un bodhisattva. Eso es lo que yo identifico en Jesús, es que tiene los rasgos de bodhisattva. ¿Qué es un Buda? Alguien que se comporta como bodhisattva siempre, o sea, tiene la característica de compasión. Es la principal característica, sabiduría y compasión. Solo que, a ver, bueno, haciendo algunas lecturas de pasajes escogidos de la Biblia, se puede ver como un trasfondo
de alguna manera budista, entre comillas, ¿no? En el Sermón de la Montaña, ¿no?, las bienaventuranzas, hay como un cierto trasfondo budista. Pero bueno, los medios hábiles utilizados por o que fueron registrados, digamos, por los discípulos de Jesús, en realidad no son muy dármicos. Pero sí hay una característica de gran compasión, por lo cual sí lo podemos ver como un bodhisattva. No, Saint Germain, no sé, no puedo opinar, no puedo opinar. Pasa que la cuestión es así. Quien no es Buda no puede decir si otro es Buda. Si yo digo que alguien es un Buda, lo puedo decir con una buena intención, lo puedo decir porque realmente lo veo, porque yo también estoy iluminado. Puedo decir que estoy iluminado y puedo decir que no estoy iluminado, y cualquiera de las dos cosas puede ser mentira. Entonces, ante esa situación no hablamos. El punto en relación al budismo, que se le llama budismo, pero en realidad era Dharma de Buda, el Dharma de Buda, o sea, la enseñanza de Buda, es que lo que identifica al Dharma de Buda es las cuatro nobles verdades. El óctuple sendero tiene que estar presente en cualquier enseñanza o filosofía para que se pueda considerar Dharma de Buda, y los tres sellos de todos los dharmas, o de los fenómenos, o de la realidad, que son la impermanencia o transitoriedad, la insustancialidad o anatta o anatman, o sea, no alma, quiere decir en sánscrito o en pali, pero no alma en el sentido de que se le daba en el hinduismo, o como dice el maestro Thich Nhat Hanh, un no yo separado, o sea, tener claro que no existe un yo separado. No, esta individualidad que creemos ser es ilusoria. Existimos, pero no existimos de la manera que creemos que existimos. Ese es el error. Pero entonces los tres sellos son intemporalidad o transitoriedad, o impermanencia, se les llama mucho también, impermanencia, no yo separado, y dukkha, sufrimiento. O sea, que si no tenemos en cuenta las otras dos características de la realidad, ahí vamos a sufrir. Sean de este mundo, no le pertenezcan. Sí, sí. Pasa que en realidad, de vuelta, estamos hablando de budismo. Budismo es como se le llamó en Occidente, como se le pone etiquetas a todas las cosas. En Oriente originalmente no había budismo, palabra budismo, era Dharma de Buda, enseñanza de Buda, ¿no? ¿Y qué es lo que enseña el Buda? El Buda enseña lo que él experimentó, o sea, la realidad tal como es. Por lo tanto, no enseña nada que no pueda ser enseñado por otra persona que ve esa misma realidad. ¿Está claro? O sea, los grandes místicos de las religiones, los sufíes, no sé, algunos también católicos, y me imagino también de otras religiones quizás minoritarias, que han tenido experiencias de realización, han experimentado lo mismo. Después lo explican desde su mente ordinaria, porque no hay otra forma de explicarlo. Entonces ahí surgen las diferencias, pero por eso vamos a encontrar que en todas las sabidurías hay un trasfondo común.
O sea, el trasfondo común es la realidad, como es. Eso es lo que es el budismo, en resumen, o lo que el Buda enseñó y a lo que aspiramos a comprender. Ahí entra la interdependencia, me pregunta Matías, cuando te refieres a cuando yo dije el interser, sí, sí, claro, hay interdependencia, porque es sencillo, bienvenida Iraida, es sencillo, interdependencia. ¿Qué quiere decir interdependencia? Que dependemos de otras cosas y que las otras cosas y que lo demás depende de nosotros. Es decir, nosotros no venimos de la nada. Venimos de un montón de gente, en 20 generaciones son más de 1 millón de personas. Esto me gusta decirlo siempre porque nunca deja de asombrarme y trato de mantener esa mente de principiante, ¿no? Nosotros pensamos muy cortito para atrás. En realidad tendemos a mirar para adelante y decir cuánta gente vendrá después de nosotros. Pero si miramos para atrás, vamos a darnos cuenta de la cantidad de causalidades, no son casualidades, de causalidades que se dieron para que nosotros estemos aquí, hayamos nacido. Piensen en esto. Ustedes descienden de un papá y una mamá. Tuvieron que intervenir dos para que ustedes fueran engendrados, concebidos y después nacieran. Entre todas las millones de posibilidades que tenían esas personas, se conocieron uno al otro y de ellos nacieron ustedes. Pero ellos, a su vez, cada uno también nació de dos personas. O sea, ustedes vienen de dos padres, o sea, un papá y una mamá, vienen de 4 abuelos, vienen de 8 bisabuelos, de 16 tatarabuelos, de 32, y todo esto es una progresión muy informática, pero viene todo en progresiones de duplicación: 32, 64, 128, 256, 512 es 1024. O sea que si vamos unas cuantas generaciones atrás, llegamos a 1024 megas de personas antecesoras que se tuvieron que haber juntado para que nosotros estuviéramos aquí. Hagan ese numerito y van a ver. Bueno, o sea, nosotros no salimos de la nada. Nosotros somos parte de una interdependencia. A su vez dependemos del ambiente, no solo de las personas, dependemos del ambiente, dependemos del aire, dependemos del lugar, la temperatura, que el sol siga saliendo, que haya abejas para polinizar las flores, que, bueno, toda la gente que trabaja en la agricultura, etcétera, etcétera, las industrias, nosotros dependemos de todos ellos. O sea, hay una interdependencia en términos reales ahora física y una interdependencia temporal también. Venimos de la realización de ciertas acciones en el tiempo por parte de nuestros antepasados. Entonces, interser, así es. Saoshin dice: el pasaje bíblico no dice textualmente así y se puede prestar a confusión. Con humildad y respeto hago esta acotación. Sí, está bien. Bien, gracias, Saoshin. Sí, aparte hay una cosa que últimamente se me está ejemplificando mucho en mi vida y en mis circunstancias, es la referencia a la enseñanza de los maestros que dice: cuando usted esté comiendo,
concéntrese en su cuenco. ¿A raíz de qué se dice esto? A que tendemos a mirar, a tratar de mirar y a tratar de juzgar y tratar de preguntar si este, si aquel. eh, Eso es como contar la plata del vecino, dicen los maestros. No nos lleva a ninguna parte, ¿no? Es necesario mirar el cuenco, en este caso es un ejemplo. Es un ejemplo, Matías. Se refiere a no estar mirando el cuenco del otro, no estar mirando si el otro se sirvió más o menos, o si come prolijamente o derrama algo, si lo limpia o no lo limpia. ¿Entiendes? Se refiere a enfocarse en la práctica de uno mismo. O sea, los maestros usan símiles de acuerdo a las circunstancias. Nosotros decimos cuenco y bueno, no nos viene, no es muy relativo a nuestra vida cotidiana. Digamos, concentrémonos en nuestro propio plato, en vez de estar mirando el plato del vecino. Ahora, somos occidentales y nuestra mente ordinaria, nuestra mente constructora de construcciones, necesita, ¿no?, preguntarse, tiene esas curiosidades y quiere catalogar y todo. No está mal. Lo importante es darse cuenta de eso, darse cuenta y darse cuenta de que ahí no está la salida. Está bien tener algunas explicaciones, pero lo que importa es tener el entendimiento básico y la práctica. Está en el noble óctuple sendero. El Buda lo dejó ahí clarito. Después las distintas escuelas fueron adaptándose a circunstancias, a lugares, a las capacidades de la gente, a las capacidades en los tiempos, en los lugares, al trasfondo de creencias de cada lugar. Entonces se fueron desarrollando distintas formas de budismo en los distintos países, ¿no? Nuestro budismo occidental es más cuestionador, más vamos a lo intelectual, pero por eso mismo está esa famosa sentencia: cállese y medite, ¿no? Cállese y medite, o siéntese y cállese, más o menos así. Que no es una falta de respeto, no es algo autoritario, es el maestro usa la frase para moverlo un poco al discípulo, al alumno, porque el alumno está pensando todo el tiempo, y si el maestro le alimenta que siga pensando, entonces nunca va a ver las cosas como son. Por eso, en algún momento hay que darle un... Eso lo ve cada uno en la medida que conoce a su discípulo. No se pueden hacer generalizaciones. Si no hay un acercamiento, el método no funciona. Leer los libros sirve para ilustrarse, pero no para iluminarse. Entonces, lo más importante de todo es practicar. ¿Qué es practicar? El óctuple sendero. Ahí está la base de todo. Y dentro de eso está no solo cómo pensamos, cómo decimos, cómo hacemos, sino también está la parte de meditación y de sabiduría, de aprender a ver las cosas como son. ¿Cómo son las cosas? Dijimos ya las características, son impermanentes, son todas impermanentes. ¿Está? Nosotros somos impermanentes, nuestros seres queridos son impermanentes, nuestro auto es impermanente, la felicidad por el logro que tengamos es impermanente, todo es impermanente. Entonces hay que empezar a ver las cosas como son. Esa es la gran sabiduría. A partir de esa comprensión, si yo comprendo y tengo presente que todo es impermanente, que yo soy impermanente, que hoy yo me puedo morir, la importancia que yo le doy a las cosas en mi vida es muy diferente a que si yo vivo pateando la pelota para adelante y no, yo no hablo de la muerte, no me gusta, y trato de vivir disfrutando el placer.
Eso es estar escondiendo la cabeza debajo de la tierra. Entonces, a partir de la comprensión de esa sabiduría que es la sabiduría del budismo, ver las cosas como son impermanentes. Luego son insustanciales. O sea, las cosas no existen por sí mismas, obedecen a causas y condiciones. Si yo hoy no me siento bien por alguna cosa, no es solo por esa cosa que me sucede. Es algo que ya está en mi mente desde antes. Porque si no, todas las personas ante la misma circunstancia reaccionarían de la misma manera. No es así. Para algunos, otras personas dramatizan demasiado. Para esos otros, los que dicen que ellos dramatizan, son gente que no le importa nada. O sea, cada uno tiene sus opiniones sobre los demás. La cuestión es que la propia mente es la que nos hace percibir las cosas de cierta manera. Si nosotros aprendemos a percibir las cosas como son, impermanentes, insustanciales, y al saber recordar que si queremos agarrarnos de esas cosas impermanentes e insustanciales para ser felices, vamos a sufrir, que es la tercera característica. Entonces fíjense, el remedio está, solamente hay que ponerlo en práctica. Ahora, uno puede tener una inquietud de querer saber mucho, quiere saber sobre budismo, quiere saber sobre ciencias yógicas, quiere saber sobre filosofía estoica, quiere saber sobre un montón de cosas. La diferencia del budismo y todas esas IAs, filosofías o otros ismos, es que el budismo es una práctica. Si usted no lo practica, no está haciendo budismo en realidad. ¿Está? Entonces hay que practicar. Eso es. Uno tiene que ir experimentando. Y a través de ir experimentando, practicando, o sea, teniendo experiencias, quiero decir, no hacer experimentos. A través de ese ir experimentando en carne propia, teniendo la experiencia de las situaciones, de los cambios de actitud, de nuestra forma de ver las cosas, cómo nos va cambiando la vida, entonces nosotros es ahí donde crece la confianza o la fe en budismo, que no es una fe o confianza ciega, sino es una confianza. Vamos a probar porque me lo recomiendan, y a medida que uno lo pone en práctica, va creciendo esa confianza. Sí, pero Matías, de alguna manera inconsistente, está relacionado. Yo te entendí. Insustancial quería decir, sí. Se confluyen diferentes causas y efectos y suceden las cosas. Así es, Silvia, así es. Todo es impermanente y se vive tranquilo de esa forma. Claro, cuando uno comprende que las cosas son impermanentes, las disfruta. Cuando uno comprende que su propia vida es impermanente, disfruta su vida. Disfrutar la vida no quiere decir estar todo el tiempo de juerga o tratando de buscar el placer en cada instante. No, eso es una búsqueda de sensaciones, no es una búsqueda de sabiduría. Matías quiere pasar sus videos acerca del Zen. Sí, Matías, si querés poner tu link sin problema, ponelo. Claro, se disfruta la realidad impermanente. Claro, a través de esa comprensión uno la disfruta. Si yo sé que mi hermano es impermanente así como yo, ¿me voy a enojar por cualquier cosa con mi hermano? ¿Me voy a enojar por cualquier cosa con mi pareja, con mi amor? ¿Me voy a enojar por cualquier cosa con mis hijos o con mis padres? ¿Voy a perder tiempo, como se dice en Paraguay, pichándome? Picharse es como una forma de enojo, digamos. No es tanto como enojo, es como un ofuscamiento, un ofendimiento, una cosa así, ¿no? Voy a
perder el tiempo pichándome sabiendo de la impermanencia de los seres que están a mi alrededor. Y la verdad que me puede surgir ese pichamiento, ese enojo, pero ahí está, como yo sé que todo es impermanente, entonces no voy a perder tiempo con eso, entonces dejo ir eso, lo dejo ir, lo dejo ir. ¿Y qué es dejarlo ir? Para ser más claro, porque muchos me dicen, bueno, ¿y cómo hago para dejarlo ir? Dejarlo ir es no pensar en eso. Ah, pero surge de vuelta y lo dejas ir, o sea, no seguís pensando en eso. Lo que hacemos normalmente es darle más energía porque nos quedamos pedaleando, dándole rosca y manija, o como se le diga en el país de cada uno, a la situación, y nos resistimos y no nos gusta, y si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, y si no, y si esto, y bueno. Entonces, es dejar ir. Todas estas son aproximaciones y abordajes a esta práctica hermosa que es el budismo. Me estoy viendo por primera vez prácticamente en 10 días porque no tengo espejo en la casa y ahora me veo la cara que estoy muy barbudo. Se puede vivir sin espejo. Estoy un poco despeinado nomás. Les agradezco su presencia, se nos acaba el tiempo. Que estén todos bien, que no se olviden de cómo son las cosas y a partir de esa comprensión, gracias Silvia, a partir de esa comprensión de cómo son las cosas, enfoquen su vida de una manera más saludable, más constructiva, más positiva. Y no tampoco irse al extremo, como decía antes, de buscar lo placentero, de tener la idea de que la vida todo es placer. No es así. No es así. No hay bajones, es natural. Pero ahí estamos, atentos a ver cuando eso ocurre. El problema no es que ocurra, porque a todos nos va a ocurrir. El problema es alimentarlo después. Entonces, como también decía otro maestro, a los pensamientos hay que abrirles la puerta de entrada y la puerta de salida. Hay que invitarlos a que entren, pero no hay que invitarlos a tomar el té, o sea, no hay que hacerlos que se queden, ¿está? Las emociones negativas, los pensamientos negativos. Muchas gracias, buenas noches, Namo Buddha Mida, Namo Myoho Renge Kyo. Los saludo desde Kaimunji, que está muy oscuro. Les voy a mostrar a ver si se ve, si se alcanza a ver. No sé si se alcanza a ver. Allá, esas lucecitas que se ven allá adelante, el frente. Todo esto es terreno. Es un lindo lugar para venir y practicar meditación caminando. Muy bien. Y así damos por terminada esta pequeña charla. Nos vemos el domingo en el servicio dominical. Y a los que quieran venir a las 10 después del servicio hay meditación. Y a las 11 hay práctica de artes marciales, algo de taekwondo y karate. Buenas noches. Pórtense bien.